La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico. Hoy 24 de marzo del año 2023, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Jimena Charri y Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Como siempre, vamos a iniciar con nuestro análisis de los temas que más han tocado esta semana a nivel internacional y especialmente el tema financiero de los bancos, el desmoronamiento que se ha presentado. Pues ya hay un efecto de irradiación, un efecto dominó en Europa, en bancos alemanes. Entonces hay cierto nerviosismo porque pues obviamente las acciones de estos bancos han venido cayendo entre el 3,5%, y esto está afectando los principales indicadores de la economía global, y desde luego pues también los bancos centrales. Vamos a ver si en el último trimestre de este año empiezan a bajar la tasa de interés, porque la Reserva Federal pues subió 25 puntos, pero ya no está subiendo al ritmo que lo venía haciendo. Entonces están moderando por lo menos el incremento de tasas, pero los analistas a nivel internacional han venido manifestando que en el último trimestre del presente año se iniciará el ciclo descendente de estas tasas. Vamos a iniciar con los indicadores económicos. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. ¿Cómo está esta semana estos indicadores para la economía colombiana y la economía global? Iniciemos con la economía internacional. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena, ingeniero Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando dentro de los movimientos internacionales más importantes el cambio de las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. Miramos que la Reserva Federal de los Estados Unidos, en cabeza de Jerome Powell, subió las tasas en 25 puntos básicos, del 4,75 al 5%. La próxima revisión por parte de la Junta sería mayo 3 del 2023. En el caso del Banco Central Europeo, las tasas están en el 3,50%. En el caso del Reino Unido también subieron tasas, estaban en el 4% y subieron al 4,25%. En caso de Suiza, 1,50%, también vienen subiendo tasas últimamente. El caso de Canadá, 4,50%, Japón, menos 0,10%, Rusia sigue con su tasa en el 7,50%. Recordábamos que Rusia venía en una tasa del 20% el año pasado para estabilizar el rublo por todas las sanciones que viene teniendo Rusia a nivel internacional. Y una noticia muy importante esta semana fue la visita del presidente Xi Jinping de China a su homólogo ruso, presidente Vladimir Putin. Muchos a nivel internacional miran esto como un espaldarazo de China hacia Rusia, y lo que dice China es que está tratando de tomar una política de mediación de la guerra que se lleva a cabo entre Ucrania y Rusia. En el caso de la India, miramos la tasa del Banco Central, es del 6,50%. En el caso de la China, 3,65%, y Brasil, miramos que su tasa es en el 13,75%. Y si vamos a hacer revisión de inflación, vamos a mirar que en el caso de China la inflación es del 1%, Arabia Saudita es del 3%, Japón 3,3%, Suiza 3,4%. Miramos Estados Unidos, la última revisada es el 6%, venía del 6,4%, viene cediendo de forma leve, pero un caso muy importante que lo veníamos siguiendo es que con las subidas de las tasas de los bancos centrales, al país que mejor le ha hecho efecto como economía grande a nivel global es Brasil, que sigue bajando su tasa de inflación, ya más levemente está en el 6,50%, 5,6%, corrijo, pero recordemos que Brasil venía a unas tasas de inflación por encima del 12%. En el caso de Francia, miramos, la tasa de inflación viene subiendo, era del 6 y ahora está en el 6,3%. En el caso de la India, miramos que la inflación es del 6,4%,
44%. Y Rusia, que está en una encrucijada económica, pues su tasa de inflación es del 11%. De otro lado, el comercio mundial también en el 2022 presentó una cifra interesante, 32 billones en operaciones, 27 en bienes y 7 millones en servicios. Es una cifra interesante, pues una reactivación importante en el 2022. Ya para el final de año y el comienzo del 2023, pues desde luego todos los países han empezado a desacelerar económicamente y Colombia particularmente también se prevé que este año pues el crecimiento económico sea muy leve como producto de ese rendimiento, de ese crecimiento fuerte que se ha presentado el año inmediatamente anterior, esa reactivación después de la pandemia que se dio en la mayoría de países del mundo. Después de la pandemia nos viene la guerra y la guerra pues trae sus consecuencias. De otro lado, pues el Fondo Monetario Internacional ha calificado a Colombia pues las reformas, ha insinuado, por lo menos ha propuesto al Fondo Monetario, los delegados del fondo que vinieron en el mes de febrero a visita a Colombia, pues evaluaron la economía colombiana y ven que es una economía resiliente que tiene defensa, que tiene posibilidades de crecer, que es una economía emergente que se ha comportado bien después de la pandemia, pero que sin lugar a dudas están de acuerdo con las reformas que plantea el gobierno, pero que debe ser gradual y que debe ser prudente. O sea, el Fondo Monetario confía mucho en la institucionalidad de Colombia, o sea, el Congreso de la República, los debates que se pueden realizar en el Congreso a estos proyectos de reformas, e igualmente lo que el Ejecutivo puede hacer de manera concertada. O sea, eso es lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, que reformas sí se necesitan en América Latina. En general se requieren reformas. La salud hay que mejorarla, la educación hay que mejorarla, el tema laboral hay que fortalecerlo y desde luego, pues obviamente todo el tema pensional, que también no es un problema de Colombia, sino de muchos países de América Latina y del mundo, como el caso de Francia, que sigue enfrentado los sindicatos con el presidente Macron por subir de 62 a 64 años la edad de pensión. Entonces, esto está afectando a todo el mundo, las finanzas de todo el mundo no están en su mejor momento y las reformas pues se requieren, pero el Fondo Monetario le dice a Colombia que debe hacerlas de manera gradual, de manera pues obviamente prudente, y bienvenidos estas recomendaciones porque son recomendaciones de expertos. Si bien es cierto, a veces uno no puede compartir las recomendaciones de los organismos multilaterales porque a veces ellos dan recetas como una especie de acetaminofén, o sea, a todos los países les recomiendan lo mismo: bajen el déficit, reduzcan el gasto, entren en recesión, y después de que estamos en recesión dicen, vamos a reactivarlos, pero tenemos que endeudarlos otra vez, y eso genera un ciclo negativo en las economías. Pero en fin, hay gente muy, muy capacitada en estos países y específicamente delegados de varios países que conformaron la delegación que vino a Colombia a hacer esta evaluación. De otro lado, pues la OCDE también ha venido planteando la necesidad de que estos países también hagan reformas y pues también le da un espaldarazo a estos proyectos que están en trámite en el Congreso de la República, que han generado todo tipo de controversias. Vamos ahora más adelante en la siguiente sección a analizar los conceptos en este programa de cada uno de los presidentes. Vamos a tener al presidente de Lerand y a Brook McMaster haciendo pues en 1 minuto y medio, 30 segundos, unas conclusiones de cómo ven ellos los proyectos de reforma en el Congreso. Igualmente tendremos a Mauricio Santamaría, el presidente de ANIF, a Juanita Telles, la directora de Estudios Económicos del BBVA en Colombia. Igualmente también tendremos a Jorge Bedoya, el presidente de la SAC. Pues esa es una mirada interesante. Y pues cerraremos con el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, que también hace una evaluación de cómo está la situación en el Congreso y de la economía general de Colombia. Pero eso lo veremos más adelante. Sí. Entonces, Alejandro, pues ese es el panorama que estamos viendo internacionalmente, cómo las entidades multilaterales están moviendo, cómo la OCDE también está haciendo una serie de planteamientos a los países para que podamos tomar algunas recomendaciones de ellos. Sí. Adelante, Leandro. Algo muy importante también mirando el comportamiento del mercado dentro de lo que veníamos analizando, que es el riesgo bancario a nivel internacional. Recordábamos que ya van varios bancos en Estados Unidos en quiebra, Silicon Valley Bank, el Signature Bank, y hay otros 2 que se están viendo ya en problemas. En Suiza, recordábamos que el Credit Suisse, que es un banco de altísima reputación a nivel internacional, venía teniendo problemas y que ya el UBS mostró intenciones de adquirir el Credit Suisse y fusionarse con él. Pero muchos tratan de mirar cuál es el problema interno de los bancos en el tema del manejo. Muchos decían que como a muchos bancos les había tocado enfrentar inflación, pues muchas de sus inversiones
estaban saliendo a pérdidas, y gracias por esas pérdidas es que muchos de estos se estaban declarando en iliquidez, falta de liquidez en el mercado. Pero comenzando con la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, miramos dentro de los indicadores más importantes, el industrial Dow Jones, hoy cerrando en los 32.282 puntos, este cierra levemente positivo, 0.56%. En el caso del Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado, este cierra positivo, 0.79% en los 3.979 puntos. En el caso del Nasdaq, cierra levemente positivo, 0.31%, cerrando en los 11.823 puntos. Miramos las acciones más movidas del mercado. Comenzamos con Tesla. Recordemos que cabeza de esta compañía es Elon Musk, el segundo hombre más rico en el momento. Y su acción cierra hoy en los $190 y cae levemente el 0.94%. En el caso de tecnológicas, top 10 a nivel global por ventas, vemos a Apple hoy cerrando en los $160, levemente al alza, 0.83%. En el caso de Amazon, la vemos bajando el menos 0.59%, cerrando en los $98.13. Microsoft, otra de las fuertes del mercado tecnológico, hoy cierra en los $280, sube el 1.05%, y Facebook, que ha tenido una caída fuerte desde el año pasado, hoy está cerrando en los $206, subiendo levemente el 0.85%. Y en el tema de las cripto, ¿cómo vemos el mercado? Vemos que el Bitcoin trata de acercarse ya a los $30,000 por cada Bitcoin. Hoy cierra en los $27,599 por cada Bitcoin, y su capitalización del mercado al día de hoy es de los $537,000 millones. En el caso de la segunda más transada del mercado, que es el Ethereum, hoy cierra en los $1,748 con una capitalización de mercado de $215,000 millones y cae menos el 3.70%. En el caso del Bitcoin cae el menos 2.51%. Sí, estos indicadores son supremamente importantes para los empresarios que nos siguen en las redes sociales, porque pues obviamente se toman muchas decisiones en materia de inversión de mediano y largo plazo. Pero la educación es importante, el tema de cómo transformar, digamos, la educación, como en este mes de la mujer tenemos un aspecto muy importante ya en el panorama nacional, o sea, cómo invertir, cómo desarrollar proyectos constructivos que permitan la formación integral de mujeres y obviamente también hombres en todos los sectores de la vida económica. Entonces, el deporte y la formación y la participación permanente en eventos, tanto a nivel recreativo como de competencia, nos lo va a comentar Carlos Alberto Calvete, es el director deportivo de Compensar, para que nos comente los programas que están desarrollando y sobre todo esa formación desde los niños muy pequeños, cómo los van orientando, unos para que hagan deporte recreativo, otros para que se vuelvan, dijéramos, deportistas de alto rendimiento. Y esas canteras de deportes, por ejemplo, las escuelas de fútbol que tiene Bogotá, nacen de estas cajas de compensación familiar. Escuchemos a Carlos Alberto Calvete, director de Deportes de Compensar, que nos indica cómo se preparan los jóvenes, los niños de ahora, y que van a ser los jóvenes y los deportistas de los próximos años. Por, obviamente, condiciones sociales, hemos dicho que tienen cierta vulnerabilidad y al contrario, el deporte permite que las mujeres tengan mucha actitud para hacerlo, que se puedan empoderar, que tengan autoconfianza, y esto nosotros lo desarrollamos, primero lo diseñamos para que se logre, para que se dé. ¿Cómo lo diseñamos? Pues para que en un entrenamiento, para el diario hacer, esto se vaya adquiriendo y lo ponga en práctica en su vida. Es decir, que nuestro proceso, el fin no es desarrollar deportistas de alto rendimiento, sino personas integrales que les gusta el deporte y que si tienen habilidades, lo explotan. ¿Qué proyectos específicos tienen diseñados para la mujer en alto rendimiento? ¿Hay algunas estrategias y proyectos muy puntuales? Sí, puntuales. Tenemos posicionarnos cada vez en fútbol femenino. Entonces ahí viene un proceso hermoso de niñas que les encanta el fútbol y compiten.
tanto así que asumen el reto en este proceso de formación, integrarse y jugar con hombres, es decir, están jugando con niños de 12 años para poder masificar y llegar. Tenemos un equipo hermoso de patinaje que compite a nivel nacional incluso, y ya con unas medallas importantes. Tenemos comunidad de running de mujeres, de entrenamiento deportivo, es decir, entonces ya es un abanico importante. Y para la mujer cotidiana, pues, por ejemplo, tenemos un curso súper chévere a través de la actividad física que se llama defensa personal. Los hallazgos que hemos encontrado allí de autoconfianza, de protección o autoprotección, de autoseguridad, ha sido muy, muy importante lo que hemos encontrado allí con estos tipos de actividades innovadoras hacia la mujer. ¿Y el equipo de Compensar en qué deportes tienen? Compensar tiene equipos que representan a la institución. Competitivos. Nosotros somos el equipo más representativo en Colombia en natación. Podemos decir que somos el equipo número 1 a nivel competitivo en natación carreras. Ese equipo contribuye el 60% en Selección Bogotá. Es decir, que la Selección Bogotá de natación, que representa nuestra ciudad en cualquier evento a nivel nacional, el 60% son nadadores nuestros, del cual de ese 60% fácilmente la mitad son mujeres. Tenemos equipo de patinaje, tenemos equipo de fútbol, tenemos equipo de voleibol, de baloncesto, de squash, de bolos, y hay 4 modalidades más que tenemos ya equipos competitivos. ¿Y qué deportes en Compensar hacen la diferencia? O sea, ¿qué identifica? ¿Qué es? ¿Dónde somos más fuertes? Son más exacto. ¿Cuáles son las fortalezas deportivas? Pues con gran orgullo podemos decir que Compensar es uno de los complejos más grandes que hay en Colombia en temas de aguas, por no decir el más grande. Más grande en infraestructura y en eficiencia de utilización de los espacios. Entonces, para dar un dato, nosotros atendemos al mes 47,000 personas en las escuelas de natación. Pues somos muy fuertes en lo que se llama comúnmente aguas. Somos muy fuertes en fútbol. Nosotros la escuela de fútbol la integran 4,000 niños y niñas en la escuela de fútbol. Luego, algo más pequeño, pero no menos relevante, tenis de campo. Es una escuela también muy grande con 3,000 usuarios que hay allí. Y ahí entonces empieza ya el patinaje, el karate, lo que es artes marciales. Es un deporte que se posicionó mucho en pandemia porque lo desarrollamos virtual, se deja desarrollar virtual, de los pocos deportes que se pueden desarrollar virtual, y hoy es muy, muy alto también la representación que tenemos ahí deportistas. Y también en el campo nacional vamos a analizar hoy lo que pues obviamente los proyectos de reforma que están en el Congreso, y pues iniciamos con el ministro de Hacienda. Vamos también a escuchar a los presidentes de los gremios, pero iniciamos con el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, haciendo una evaluación de la economía colombiana y de las perspectivas con estas reformas que están tramitándose en el Congreso. Que ha tenido el mundo entero, pero aún con los crecimientos, no sé, entre el 1 y el 2%, vamos a seguir siendo las economías más dinámicas si nos comparamos con el año anterior a la pandemia del COVID, donde tendremos un crecimiento acumulado de 12-13%, que es muy positivo. Yo todavía estoy en el rango más favorable, digamos un 2-2,5%, porque creo que hay muchos factores favorables como la recuperación que va a ser posible por el sector agropecuario, por el cambio climatológico, el dinamismo de las exportaciones, especialmente hacia Venezuela, la recuperación de los salarios reales a medida que baje la inflación, la reducción de tasas de interés, digamos, que tienen lugar. Y al mismo tiempo, digamos, esperamos que haya una corrección de los 3 principales problemas que tuvimos el año pasado. Va a haber un freno a la inflación, una reducción de la inflación a lo largo del año. Un segundo, un menor déficit comercial y en cuenta corriente del país, o sea, de la diferencia entre exportaciones e importaciones, y una reducción significativa del déficit fiscal del país, que es una de las herencias complejas que hemos tenido en este gobierno. Estos son los elementos esenciales que comenta el doctor Ocampo: reducir el déficit fiscal, reducir el déficit comercial, incrementar las exportaciones a Venezuela, es un mercado muy cercano, y pues desde luego cómo pues se puede ir haciendo una diversificación de la economía colombiana. Ahora escuchemos al presidente de
Sí, hay de un la comentario, ANDI a perdón, Bruce hay un McMaster. comentario que quería Sí, hacer. sí, profesor Alejandro, adelante. Sí, es importante, obviamente, todo lo que dice el ministro de Hacienda. Hay cosas que son positivas, pero qué interesante que cuando se trabajó esta reforma tributaria se haya ido precisamente a mejorar el gasto de las finanzas públicas, que se haya cortado lo que hemos hablado, el gasto inoficioso. Y hablo de gasto inoficioso precisamente esas megapensiones que tienen muchos servidores públicos o las megaprebendas y los megasueldos. Creo que en esta próxima semana se viene un debate precisamente en el Congreso sobre cómo reducir el sueldo de los altos funcionarios públicos, ¿no? Que es algo interesante y que obviamente las calificadoras internacionales empiezan a mirar pues con buenos ojos pues este tipo de políticas, puesto que arreglan las finanzas del país, hacen revisión y supervisión del gasto, que es inoficioso el gasto de funcionamiento, el que no es esencial, o sea por volumen o por dinero. Entonces es algo muy positivo. Y también que, pues como nos escuchan, también políticos y también empresarios que les interesa mucho el tema del buen manejo fiscal. Ellos precisamente hablan mucho de que se debería revisar ese impuesto que se subió a las utilidades, a los dividendos y a las ganancias ocasionales, que es lo que en muchos casos frena los temas de crecimiento y retrae la inversión. Y que obviamente pues el público tiene que tener elementos y herramientas, oportunidades dentro del mercado que puedan generar una buena renta. De acuerdo, sí, hay necesidad de presentar otro proyecto de reforma tributaria para poder seguir haciendo ajustes, reformas a las reformas. Pero bueno, ya hay muchos sectores también que están planteando que se baje el IVA del 19 al 5% para el caso de los tiquetes aéreos, porque ha habido una contracción muy fuerte en la compra de pasajes y además las tarifas están muy caras y con el riesgo que tenemos que Avianca y Viva Air quedaron con el 54%, o sea, se constituyó como un 54% de la posición de mercado, pues naturalmente esas tarifas están muy costosas. Hay tiquetes que valen en rutas nacionales mucho más caros que ir a Miami. Por decir un ejemplo, ir a Valledupar es $1.000.000, un tiquete de un solo trayecto. Entonces, eso hay que revisarlo, porque si no hay competencia, pues estas aerolíneas van a aprovecharse de la posición dominante y a subir las tarifas. Pero escuchemos al presidente de la ANDI, profesor Alejandro. Este año va a ser un año, por decirlo menos, complejo. Es un año en el cual va a haber muchísimas cosas en juego, la inflación, el empleo, etc. Nuestra tarea en este momento es tratar de que sea complejo o menos complejo y de que no se nos convierta más bien en algo muy complejo. Si estas reformas no salen bien, podemos estar enredando realmente el desempeño de la economía colombiana, en cuyo caso nos estaremos metiendo en una crisis que no queremos. Nadie quiere que se presente una crisis en Colombia. Nadie quiere, ni siquiera pues las personas que están en contra del gobierno quieren que haya una crisis de este tamaño, porque como dijo Mauricio, nosotros en Colombia no sabemos lo que es una gran crisis macroeconómica, la mayoría de la gente lo sabe y una sociedad no quiere vivir eso. Y en ese orden de ideas yo diría, el gobierno tiene que generar más certidumbre, tiene que generar más confianza, tiene que generar señales de que este es un sitio correcto para hacer las inversiones, para desarrollar las actividades económicas y tenemos que cuidar como un gran tesoro el empleo. Reducir el desempleo, que es demasiado alto en Colombia, 13% no es aceptable para una sociedad como la colombiana. La pregunta que nos deberíamos hacer, bueno, ¿cómo hace en este momento para reducir ese desempleo en 5 puntos? Para llegar a 8, para llegar a 7, que debería ser la ambición que nosotros como sociedad deberíamos tener. Y yo creo que todo esto es complejísimo, pero digamos depende de todo lo que está sucediendo y de todas las bolas que hay en este momento en el aire, digamos, como poniendo el ejemplo del malabarista. Sí, hay algo muy importante. Qué bueno que tengamos acá a Bruce McMaster haciendo un análisis de esto, porque tenemos unos datos muy importantes a revisar. Por ejemplo, el del desempleo. El último revisado es 13.7% la tasa de desempleo a nivel nacional. Veníamos de 10.3%, pero si vamos a mirar la anterior, estábamos por debajo de 2 dígitos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno con respecto a esto y cómo está generando precisamente estas políticas el efecto en el empleo directo, ¿no? Y sobre lo que se viene en la reforma laboral, muchos dicen, sectores, gremios y empresarios, que esto puede seguir incrementando la tasa de desempleo. Recordamos, la última revisada es 13.7%. Recordamos que Colombia también sigue subiendo la inflación, ya no de forma tan fuerte, pero recordábamos que
La última revisada es 13.28%. Veníamos del 13.25%. Miramos que la tasa de interés por parte del Banco de la República está en el 12.75%. La otra semana, próxima semana, tendremos noticias sobre si hay aumento de tasas o no. Muchos en el mercado piensan que se debe seguir subiendo la tasa. Muchos estiman que puede ser entre el 25 al 75%. Muchos la ven del 25 al 1%. Falta ver qué hace por consenso el Banco de la República y que tendremos la noticia la próxima semana. Recordamos que el impuesto a las sociedades en Colombia es del 35%. Veníamos de una tarifa del 31% y el impuesto de renta del 39%. Entonces estos indicadores son importantes para que miremos por qué rumbo debemos ir y entre todos, tanto gremios que son tan importantes como manejadores de la política económica como el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, pues deben tener un consenso sobre cómo volvemos a Colombia un país más rentable para generar productividad a nivel global. Perfecto. Escuchemos también a la directora de Estudios Económicos del BBVA Colombia, a Juana Telles, quien ha venido trabajando y esta semana ganaron un premio muy importante como uno de los grupos económicos de estudios económicos más importantes de América Latina. Entonces escuchemos a Juanita Telles sobre todo el tema del cambio climático, que ella lo tiene muy presente en los modelos que ella trabaja. El cambio climático afecta el incremento de los precios de los alimentos, que es una de las causas estructurales de la inflación. Pero escuchemos a Juanita Telles, directora de estudios del BBVA Colombia. Se nos une las dos cosas muy complicadas, y es un clima que no corrija, digamos, entre comillas, va a tener un efecto muy fuerte sobre la inflación. Yo haría inflación, y el otro gran tema es que no destruyamos empleo. Nuestras previsiones es que aumenta la tasa de desempleo, pero que no hay una destrucción de empleo. Si hacemos mal esta discusión de la reforma laboral, vamos a destruir empleo, y eso sería muy complicado para las familias. Exacto, hace énfasis también en el tema de la reforma laboral que comentaba Alejandro. Esa reforma laboral debe estudiarse a fondo, buscar unos consensos en trabajadores, empresarios, para eso, para fortalecer la generación de empleo, porque ese es un reto de Colombia, seguir bajando la tasa de desempleo independientemente del gobierno de turno. Hay que hacer una proyección a mediano y largo plazo. Inclusive en la Constitución de 1991 quedó pendiente la presentación de un estatuto del trabajo. Eso fue lo que dijo la Constitución en el 91. Ya los constituyentes aprobaron que había que hacer un estatuto integral que permitiera fortalecer el sector empresarial, fortalecer el sector laboral y que esos dos valores, pues obviamente, integraran la economía colombiana. Pero también vamos a escuchar al presidente de la SAC, que tiene unos planteamientos bien interesantes frente a esta reforma. Ellos han planteado que hay mucha congestión en el Congreso, que si realmente se presenta todo el tiempo puede que ni los proyectos, algunos se hundan. En el caso de la reforma política, pues ya se hundió en el Congreso. Y las que están pendientes, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma del sistema de salud y otros proyectos que están en trámite en el Congreso, pues puede haber una congestión, una sobrecarga, pero otros sectores de opinión dicen, pues para eso está el Congreso, para que trabajen, para que produzcan estos proyectos de ley y los estudien a fondo y hagan los ajustes, las modificaciones que sean necesarias para beneficio no de unos sectores específicos, sino para beneficio del país. Escuchemos al presidente de la SAC, a Jorge Bedoya, hablando de estos temas, de los proyectos que están en el Congreso, en estudio y en trámite para aprobación. Hay que dar bien los debates para que esto salga bien. Dos, el clima, para nosotros es fundamental. Los factores externos, Rusia sigue invadiendo Ucrania, tasa de cambio alta, tasas de interés muy altas todavía. Y ojo con esto, la seguridad en el territorio. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Y eso va de la mano del narcotráfico, de la minería criminal, de lo que se desarrolla en la paz total, porque eso impacta y sí que impacta a los productores de alimentos. Entonces son varios factores que muchos de ellos dependerán de lo que haga el gobierno, de lo que haga el Congreso. Hay cosas muy buenas, la reforma rural y lo que va avanzando la ministra de Agricultura, el tema del crédito agropecuario. Pero estas 4 o 5 cosas, Giovanni, van a marcar la diferencia al menos para los 12 millones de habitantes que tiene la ruralidad en nuestro país. Esos son los planteamientos de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que hace mucho énfasis en eso, en cómo tramitar las reformas, cómo estudiarlas a fondo,
porque hay una congestión muy grande. Está estudiándose el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma agraria y las que comentamos hace unos minutos. Entonces hay realmente una avalancha de proyectos de reforma y desde luego hay que correr para que esos proyectos se aprueben en la presente legislatura. Tenemos en cuenta que este año hay elecciones en las gobernaciones, en consejos, en las asambleas, y los parlamentarios muchos se van a hacer campañas políticas en sus regiones para mantener sus cuadros políticos en cada región. Entonces, pues, no es fácil la temporada que va a vivir este año Colombia. Sí. Profesor, y que hay algo muy importante, de lo que hablábamos, por eso es tan clave hacer la convergencia dentro de los sectores económicos, los sectores sociales y políticos, porque Colombia tiene que ser competitivo por tema, obviamente, de costos, porque nosotros dentro de las reformas no nos podemos volver a un país costoso, porque nos volvemos menos atractivos. Y sí debemos hacer reformas para volvernos atractivos con temas de inversión, generación de ingresos a nivel general y generar pues altas rentas, cuidar sectores también, por ejemplo, como el energético. A Dios gracias, Colombia el año pasado, está dando unos números muy buenos a nivel de empresas como Ecopetrol y a nivel sector por el incremento del dólar y también por la mejor hoja de balance que representó esta compañía, que es la joya de la corona en Colombia. Recordemos que es Ecopetrol y que se dice que para últimos de este mes el presidente Felipe Bayón estaría dejando las riendas de esta empresa, en la cual dejó pues muy buenos números, y hace un llamado a que no se politice tanto estas empresas que son tan importantes, cosa que le sucedió a PDVSA en el caso de Venezuela y que dejó de ser una empresa tan competitiva a nivel global, ¿no? Recordamos que PDVSA tiene presencia a nivel internacional a través de una filial que se llama Citgo, que tiene muchas estaciones de servicio, tiene refinerías en los mismos Estados Unidos. Entonces lo importante es cuidar esos activos que son tan estratégicos para el país y hacer precisamente una convergencia dentro de los debates de Congreso, de Senado y Cámara para tomar las mejores decisiones para tener un país más atractivo para generación de valor para todos. Y ahora vamos a escuchar al presidente de ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que es un centro de estudios económicos también, así como lo es de desarrollo. Hay centros muy valiosos que hacen muy excelentes trabajos de investigación. Mauricio Santamaría es el presidente de ANIF y vamos a escucharlo frente a estos proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso de la República. Y estemos conscientes que va a ser difícil, vamos a tener un ajuste importante y todos lo vamos a sentir sin duda. Ahora, lo que tenemos que hacer, creería yo, todos, el gobierno, el Congreso, nosotros los que estamos acá, los trabajadores, los empresarios, es tratar de que sea lo menos difícil posible, ¿sí? Y dentro de eso el gobierno tiene un pedazo muy importante, porque pues el gobierno es gobierno y lo que hacen los gobiernos pesa mucho en lo que le pasa a un país. Entonces, yo lo que pediría es moderemos un poco, no podemos estar discutiendo 6 reformas de ese calado en 2 meses, porque son reformas que van a cambiar a Colombia por los próximos 100 años. Hoy no discutimos la de salud, pero la de salud puede acabar con un sistema que ha funcionado bien, ¿sí? Y además que vale 70 billones de pesos al año mantener el sistema de salud. Entonces dejemos de lado el afán de que hay que hacer todo ya, demos un poco de incertidumbre, demos un poco de claridad y tratemos de que este año sea lo mejor posible y cuidemos el empleo. Sí, señor. Sí, profesor Alejandro, ahí están los planteamientos que es interesante que en La Voz del Derecho y en Panorama Económico conozcamos los puntos de vista, las opiniones de cada sector, del sector agropecuario, del sector industrial, del sector financiero, y pues desde luego pues esos elementos son valiosos porque el doctor Mauricio Santamaría está invitando a eso, a los gremios, a los empresarios, a los académicos, al Congreso de la República, a buscar puntos de convergencia para que logremos unas reformas que le sirvan al país y que permitan mejorar la economía colombiana, el comportamiento de la economía colombiana. Alejandro. Sí, hoy es muy importante, volvemos a coincidir en el tema de que se debe hacer convergencia porque se debe cuidar precisamente las políticas de desarrollo y de bienestar en lo que se viene en Colombia para los próximos 100 años. Recordábamos datos tan importantes como que la salud maneja más de 70 billones de pesos, no es cualquier dinero. Entonces estos recursos, si están bien manejados, bien enfocados, el usuario, que es el beneficiario final, debe tener las mejores condiciones dentro de este sistema
y todo es susceptible para mejorar, pero sí salirnos de la demagogia y lo que nos dé resultado en las matemáticas. Y hablando de números, miramos el dólar en Colombia, miramos que por técnicos, profesor Luis Alberto y queridos oyentes, el dólar hoy está cerrando en 4.750 pesos con 23 centavos. La caída de hoy es leve en el mercado, es menos el 0.14%, y vemos que por técnicos, profesor Luis Alberto, podríamos estar rompiendo la barrera de los 4.750 a la baja. Todo depende también de lo que se viene la semana entrante con el tema de la subida de tasas por el parte del Banco Central de la República. Porque si sube las tasas de forma muy fuerte, pues veremos una moneda peso más fuerte ante el dólar. Entonces muchos están revisando esto y también pues los comentarios, gran parte de los comentarios del ministro de Hacienda han servido al mercado, han calmado al mercado, pero muchos están diciendo que el ministro de Hacienda dijo que iba a durar un año, máximo 2. Falta mirar qué se viene en políticas de decisión en cuanto a cambios de directivos a nivel gobierno, ¿no? De acuerdo. Sí, vamos a ver. El profesor José Antonio Campo es profesor de la Universidad de Columbia. Él está con un año sabático, pidió un permiso que la universidad le otorgó y pues puede prolongárselo por otro año más. Eso sí es relativo. Depende cómo esté la dinámica interna en el gobierno y cómo se esté adelantando las políticas y la armonía que pueda presentarse en el gabinete, porque eso se trata de que se presenten pues proyectos que tienen que estar necesariamente los ministros que han elaborado esos proyectos. Entonces, profesor, en el caso de Planeación Nacional, Jorge Iván González, que es el director de Planeación, pues son las personas que deben estar defendiendo, sustentando los proyectos en el Congreso para hacer el trámite. Está pendiente una reforma tributaria territorial. Esa reforma no tiene que ver con impuestos como el IVA, la renta, el impuesto sobre dividendos. Es una reforma que el ministro ha planteado que es para hacer unos ajustes más no un incremento de tasas. Lo que se busca es mejorar la eficiencia de los impuestos territoriales, todo lo que tiene que ver con los impuestos a la tierra, los impuestos que tienen que ver con a cigarrillo, a licores, rentas departamentales, todo lo que tiene que ver con las rentas municipales, el industria y comercio, el impuesto predial, todo eso que tiene que ir también modernizándose para que los municipios y los departamentos incrementen su recaudo y con esos recursos puedan hacer más inversión pública y mejorar la infraestructura, la educación, la salud, todos los compromisos que tienen los alcaldes y los gobernadores. Entonces esa reforma, vamos a ver, como hay tantos proyectos de ley en el Congreso, pues no se sabe si la presenten este año o la presenten para el año entrante, y en eso está muy interesado el ministro José Antonio Campos para presentarla en el Congreso. Pero la educación, seguimos. Sí, adelante, Alejandro. Sí, algo que hay que aplaudir, que por ejemplo el senador JP es uno de los que viene liderando esa reforma precisamente a muchos temas de gasto público, ¿no? Y de servidores públicos que, como recordaba, pues tienen unos salarios que están salidos de la proporción con respecto al poder adquisitivo en Colombia, ¿no? Y con el tema de los impuestos, cuánto dinero se va en eso. Entonces es importante estar pendiente, como decía, entre estas y próximas semanas se van a estar dando estos debates y él invita a la gente para que sean los grandes actores de estas políticas y de estas votaciones, porque pues son los directos beneficiados, que es el ciudadano, ¿no? Lo que hablábamos hace mucho tiempo con mi estimado colega, que es el constitucional primero, ¿no? Que las leyes y las reformas deben ser en beneficio pues de toda la sociedad. El constituyente primario. Constituyente primario. Llegamos al final, profesor Alejandro, no sé si tengo unos indicadores de cierre para que los presentemos en Panorama Económico y llegamos al final de este importante programa que hacemos cada semana en La Voz del Derecho. Sí, recordábamos que datos importantes para la próxima semana con el tema de revisión de tasas. Vemos que la tasa de inflación del Banco de la República es del 3%, obviamente ya la pasamos, porque tenemos una inflación del 13.28%. Si la otra semana se suben tasas de forma fuerte, pues obviamente va a arreglar dos cosas. Uno, el tema de la devaluación del peso frente al dólar, que lo puede arreglar, y también bajar la tasa de inflación como efecto de la subida de tasa. Vemos que la tasa de interés por parte del Banco de la República está en el 12.75%. Y recordamos que la decisión es el 30 de marzo, que es próxima semana. Y con estos datos, pues los dejamos y les recordamos que siempre es
importante estar informado para saber tomar muy buenas decisiones dentro del mercado, la economía y el desarrollo socioeconómico. Perfecto. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster, como siempre, el ingeniero Luis Daza. Nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.